Cuando hablamos de clase obrera, nos referimos al conjunto de personas que para sobrevivir dependen de vender su fuerza de trabajo, es decir, quienes no poseen medios de producción y viven del salario que reciben por su labor. Aunque este concepto sigue vigente hoy en día, tiene su origen en un contexto muy particular en el siglo XIX durante la Revolución Industrial. En ese momento, millones de personas migraron del campo a las ciudades buscando trabajo en las nuevas fábricas. Esto cambió por completo sus vidas. Surgieron grandes centros urbanos, se expandió la industria y también comenzaron a notarse las enormes desigualdades entre quienes trabajaban y quienes eran dueños de los medios de producción. Así nació lo que hoy conocemos como clase obrera, una clase social con formas de vida, cultura y luchas propias que fue tomando conciencia de su situación a lo largo del tiempo. En este video vamos a explorar cómo vivían estos trabajadores y cuál era su cultura cotidiana, cómo comenzaron a organizarse colectivamente y por qué, aunque hayan pasado más de 2 siglos, su historia sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Durante la Revolución Industrial, las condiciones de vida de la clase obrera fueron extremadamente duras. En las ciudades industriales, el hacinamiento era crítico. Se calcula que había una cama cada 2 o 3 personas y muchas veces dormían turnándose o incluso todos juntos, adultos y niños, en el mismo espacio. Esto no solo generaba problemas sanitarios, sino también preocupaciones morales y sociales, ya que se consideraba que el hacinamiento fomentaba la desintegración familiar. Además, se documentaron altos niveles de mortalidad entre los trabajadores debido a enfermedades infecciosas como el tifus y la tuberculosis. Estas se propagaban con facilidad en barrios sin saneamiento ni agua potable, donde muchas familias compartían espacios reducidos. La insalubridad llevó a los médicos higienistas a intervenir como figuras claves en las reformas sociales, proponiendo una reorganización del espacio doméstico. Su objetivo era que los trabajadores se ajustaran a un modelo de vida ordenado, productivo y moralmente correcto. En el siglo XIX, la clase obrera desarrolló formas propias de cultura, muchas de ellas marcadas por la precariedad, la colectividad y también por normas sociales impuestas desde arriba. La vida familiar obrera estaba afectada por las largas jornadas laborales. Tanto mujeres como niños trabajaban, lo que alteraba la ideal familia tradicional. Sin embargo, como señala Eva Alfonso Michero, el modelo del ángel del hogar, que imponía que la mujer cumplía el rol de sumisa, cuidadora, moralmente pura, fue arrastrado desde la clase alta y trasladado a los sectores populares, incluso cuando las mujeres trabajaban fuera de casa para sobrevivir. El ocio se canalizaba en espacios como los círculos católicos obreros, donde ofrecían actividades recreativas como en los juegos o los teatros, las obras musicales. Las educativas y religiosas, la iglesia promovía así la cultura obrera, disciplinada, moral y cristiana. La religión, el ahorro, la familia y el trabajo eran pilares del orden social que estas organizaciones buscaban reforzar. La revolución industrial transformó radicalmente la estructura social europea, llegando a dar origen a una nueva sociedad de clases. La burguesía industrial, en búsqueda de maximizar beneficios, llegó a explotar a los obreros Así con de poco largas a poco jornadas los obreros laborales toman y conciencia salarios de la miserables. explotación por la cual pasaban y empezaron a unirse para reclamar mejoras en la burguesía, que es el origen de los sindicatos. Esa forma de pensar defendía que el Estado debía dejar que las empresas privadas trabajen sin obstáculos ni intervenciones en la economía. Esa política dejaba que los trabajadores sin apoyo y causaba muchas desigualdades y problemas de justicia. Conexión con una noticia actual. En noviembre de 2024, Infobae señala que miles de trabajadores, choferes y comerciantes del Perú empezaron una protesta muy impactante. Es realizada por diversas organizaciones como la Alianza Nacional de Transportistas y la Confederación General de Trabajadores del Perú, en ciudades como Lima, Arequipa y Puno. Estos trabajadores exigían y siguen exigiendo medidas para combatir la inseguridad ciudadana y mayor seguridad para la vida de ellos. Denuncian la inseguridad que viven, ya que día a día son amenazados de muerte por cobradores de cupo. También la invisibilización que hay por parte del gobierno de Dina Boluarte al no escuchar los reclamos y exigencias de los ciudadanos peruanos.
Esta situación nos muestra cómo aún hay una continuidad histórica con las luchas de la clase obrera del siglo XIX. Jesús Chamorro señala que durante la Revolución Industrial los empleados se enfrentaban a jornadas muy agotadoras y salarios bajos. Con la llegada de grandes factorías industriales, estos empleados fueron echados y se vieron obligados a salir a protestar en busca de algún trabajo. Hoy, aunque el contexto sea distinto, se muestra que aún se mantienen luchas similares. La protesta de los ciudadanos peruanos evidencia cómo las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores por seguridad y justicia laboral siguen siendo relevantes. El estudio del origen y desarrollo de la fuerza obrera nos ha permitido identificar cómo los procesos históricos de transformación económica, social y cultural han estado bien marcadas por las dinámicas del trabajo. La revolución industrial no solamente generó avances tecnológicos y crecimiento urbano, sino también provocó un sinfín de desigualdades estructurales que dieron en este caso un lugar a una nueva clase social, que en este caso serían los obreros y las obreras. Personas que, desprovistas de medio de producción, se vieron obligadas a vender su fuerza laboral en muchas condiciones a veces precarias y deshumanizantes, ¿no? Las condiciones de vida de esta clase fueron muy duras, que en este caso se podrían expresar de las jornadas muy extensas, salarios bajos, hacinamiento, enfermedades y un entorno laboral muy hostil. ¿Cómo ha cambiado o no la situación de la clase obrera? Bueno, en el pasado, el movimiento obrero ha unido a los trabajadores para luchar por sus derechos. Sin embargo, hoy en día existe una falta de solidaridad entre los trabajadores debido a la competencia y a la división del mercado laboral. Esto puede hacer que sea más difícil para el movimiento obrero unir a los trabajadores para poder luchar por sus derechos. Bueno, el movimiento obrero ha logrado aumentar el salario mínimo en muchos países a lo largo del siglo XXI, lo que ha mejorado las condiciones laborales para millones de trabajadores. Sin embargo, aún existe una gran brecha salarial entre los trabajadores con empleos de bajo nivel y empleados de mayor nivel, si se podría decir así. El movimiento obrero ha luchado por la seguridad en el lugar de trabajo y ha logrado, también mejoras significativas en la reducción